El estar realizado significa estar totalmente lleno, y eso quiere decir un vientre lleno, ya sea de buenos alimentos o de buenos sentimientos, lo cual no quiere decir una panza, que es la acumulación de grasa en el exterior de una pared abdominal tensa y constreñida. Lo que nosotros llamamos enraizar al individuo consiste en sensibilizar el vientre de manera que la persona pueda sentir sus entrañas y sensibilizar sus piernas hasta que las sienta como raíces móviles. La persona que está enraizada de esta manera siente que tiene debajo una base firme en la tierra y posee el coraje de mantenerse o moverse por ella como le plazca. Estar enraizado es estar en contacto con la realidad. Las dos expresiones son sinónimas en nuestro lenguaje. De una persona que está en contacto con la realidad se dice que tiene los pies en la tierra o que está arraigada. Un individuo que está bien enraizado no actúa en base a ilusiones, no las necesita. Y a la inversa, la persona que se aferra a sus ilusiones, las necesita realmente o no, se mantiene en las nubes sin llegar a enraizarse. Todo buen psiquiatra trabaja para disipar las fantasías del paciente, y esta labor es más fácil cuando la persona está deprimida, porque sus fantasías han perdido, temporalmente al menos, el poder de mantenerle colgado. Sin embargo, la tarea de enraizarse no es fácil. Hay angustias profundas que obstruyen el camino. Una de ellas, el temor a que nadie nos preste ayuda si nos dejamos ir. Las palabras para convencerlo de lo contrario, aunque bien intencionadas, son gestos vacíos. La persona que abre su corazón a los demás descubre enseguida que no está sola. Casi todo el mundo responde cálidamente a quien abre su corazón. Pero para alcanzar esta forma de ser abierta, hay que pasar por la angustia de sentirse solo y aprender que ya no tiene importancia. El individuo medio también tiene miedo de que si se deja caer ya no podrá levantarse. Su vientre alberga sentimientos de profunda tristeza y desesperación a los que tiene miedo a ceder. Ha concentrado sus energías en la lucha para superarlos. El ceder se experimentaría como un fracaso personal, una derrota del ego y una aparente pérdida de integridad. A pesar de todo, desea rendirse. La lucha ya no tiene sentido porque se ha convertido en un forcejeo contra uno mismo. Está aterrado, pero si está en tratamiento con un terapeuta que haya sacado a otros de ese infierno personal, la fe de aquel le inspirará valor. El psiquiatra ha de ser un hombre de fe, es decir, él mismo tiene que estar enraizado si quiere comunicar algo de fe a sus pacientes. Cuando el paciente empieza a permitir que surjan sensaciones en su vientre, invariablemente llorará. Llorará tanto por la tristeza de una vida sin fe, como por la alegría de ver que puede cambiar ese estado de cosas. No solamente brotarán lágrimas, todo su cuerpo se convulsionará con sollozos, a veces dolorosos, a veces placenteros. Al haber suprimido las sensaciones en el vientre, había reprimido su llanto de niño, al darse cuenta de que no le procuraba ya el amor, la seguridad y el confort que necesitaba. A medida que vuelve la sensación, vuelven los sentimientos, no una sola vez, sino muchas, hasta que el dolor del pasado queda totalmente eliminado. A medida que las sensaciones se van desarrollando más profundamente en el vientre, tocando el suelo pélvico, se irán transformando en sensaciones sexuales, que para la mayoría de los seres humanos son una importante fuente de ansiedad. Para entender esta ansiedad, tenemos que distinguir entre sensaciones sexuales y sensaciones genitales. Las sensaciones genitales son parte de las sexuales, pero no al contrario. La sexualidad es una función de todo el cuerpo, incluso el aparato genital.
La genitalidad, por otra parte, es un aspecto limitado de la respuesta sexual total. En muchos individuos la función genital está separada y disociada de las sensaciones del cuerpo. Al igual que en el otro extremo del organismo, el ego también está disociado de esos mismos sentimientos. La ansiedad sexual atañe a las sensaciones del cuerpo, no a las sensaciones genitales. Estas sensaciones corporales pueden ser aterradoras, mientras que las sensaciones puramente genitales, como por ejemplo las que conlleva la erección masculina, no suponen ninguna amenaza para la personalidad. Podemos preguntarnos, ¿cuáles son estas sensaciones sexuales? Pues bien, son las profundas sensaciones de fluir y deshacerse dentro del cuerpo que tanto en el hombre como en la mujer preceden a la excitación genital. Cuando ocurren, indican que el deseo sexual está fluyendo a través del cuerpo, y no solo por la cabeza y los órganos genitales. Entonces, ¿por qué estas sensaciones son tan aterradoras? Porque son el principio de una disolución que culminará en el éxtasis de un orgasmo total, y la personalidad neurótica o esquizoide las experimenta como una disolución del yo, una entrega sobre la que no tiene control, un dejarse ir desde el que no hay vuelta. Todos buscan esta disolución, esta entrega, este dejarse ir, pero muy pocos tienen la fe que permitiría que eso sucediera. En nuestra inseguridad nos agarramos a nuestros preciosos yoes, a nuestro ego y a nuestra potencia genital, y no estamos preparados para entregarlo todo en nombre del amor. La mayoría de la gente tiene también ansiedades conectadas con las funciones urinarias y anales, que también necesitan ser resueltas. Quien más quien menos ha aprendido la lección de que estas funciones nos pueden causar mucho dolor, vergüenza y humillación si no las controlamos rigurosamente. Se nos ha elogiado ese control y castigado en cambio cuando fallábamos. En la mayoría de los pacientes deprimidos podemos encontrar la actitud, por lo general profundamente soterrada, de que me hicieron sentirme no querido y ahora soy yo quien no quiere nada. Esta perversidad puede parecer que une a los rebeldes en una causa común, pero rara vez en un sentimiento común. Las personas que carecen de fe no son espíritus afines, pero pueden encontrarse en el mismo bando en una protesta o manifestación. Para tratar al paciente deprimido hay que entender su perversidad y aceptar su rebeldía. Solo a través de esta podrá movilizar los sentimientos que le liberarán y le llevarán a ser una persona auténtica. Su protesta es contra un sistema que le negó el derecho a ser él mismo y le privó de la seguridad asociada a este derecho, de amar y ser amado. Pero no es en la rebeldía donde encontrará la confianza que necesita ni el suelo donde arraigarse. El rebelde es todavía un marginado que desea pertenecer a algo o a alguien, pero que no puede o no quiere admitirlo. Al paciente no se le pide que abandone su rebeldía, sino que vaya más allá, hacia una fe en la vida que trasciende cualquier sistema o ideología. Al enraizarle en las sensaciones de su cuerpo, en su sexualidad animal y en la tierra de la que salió, le devolvemos a la familia de los hombres y al reino de la naturaleza. Le devolvemos esa confianza básica que fue el sostén de sus primitivos ancestros, la confianza de que fue creado para este mundo y que el mundo fue hecho para él. El cómo y el por qué el enraizamiento alcanza estas metas requiere una exploración más detenida. Enraizarse es un concepto bioenergético y no solo una metáfora psicológica. Cuando conectamos a tierra un circuito eléctrico, le proporcionamos una salida para la descarga de energía. En un ser humano, el enraizarse también sirve para liberar o descargar la excitación del cuerpo. El exceso de energía en un organismo viviente se descarga constantemente a través del movimiento o del aparato sexual. Ambas son funciones de la parte inferior del cuerpo. A la parte superior le concierne principalmente la toma de energía,
ya sea en forma de alimento, oxígeno o estimulación y excitación sensorial. Estos dos procesos básicos de carga arriba y descarga abajo están normalmente equilibrados. En el cuerpo hay una pulsación energética. Cuando necesitamos energía o excitación, las emociones se mueven hacia arriba, hacia la cabeza, y cuando la descarga se hace necesaria, hacia abajo, hacia las extremidades inferiores. Si una persona no puede cargar adecuadamente, estará débil, descargada, mostrará una pérdida de vitalidad. Si no puede descargar adecuadamente, estará colgada a alguna fantasía e incapaz de bajar a tierra hasta que la fantasía se derrumba. Pero uno no permanecerá en el suelo a menos que esté enraizado en la función de descarga. La función de descarga se experimenta como placer. La experiencia común nos dice que la descarga de cualquier estado de tensión o excitación es placentera, y también por el placer sexual cuando la descarga de sensaciones y sentimientos ha sido intensa. Freud lo señaló y Reich lo documentó. Todos conocemos el dolor que conlleva la incapacidad de descargar un estado de tensión, y cabe suponer que el individuo colgado está en un estado de dolor. Sin embargo, no lo experimenta conscientemente, se ha inmunizado endureciendo su estructura, y teme liberar esa rigidez porque provocaría dolor. Cuando la condición de colgado se convierte en una segunda naturaleza de la persona, ésta pierde toda conciencia de su rigidez. Lo que sí siente es la pérdida de placer en su vida, lo cual le obliga a redoblar su interés por el dinero, el éxito o la fama, o por conseguir cualquiera que sea la meta que le hayan impuesto sus ilusiones. Se ve así atrapado en un círculo vicioso que sube en espiral, cada vez más alto, hasta que la ilusión se derrumba. Entonces cae a plomo en la depresión. El enraizamiento facilita la experiencia de placer, lo cual motiva a la persona para tratar de alcanzar una carga mayor en cualquier área que prometa placer. El proceso de la vida puede contemplarse bioenergéticamente como carga ascendente con excitación, descarga descendente con placer, más carga ascendente, más excitación, más carga descendente, más placer. Si se reduce o corta la capacidad de un organismo para experimentar placer, inmediatamente se limita la salida de impulsos. Cuando una persona pierde el placer de estar vivo, su respiración se restringe, su apetito flaquea y su interés en la vida declina. El flujo oscilante de emociones o energía en el cuerpo es como un gran péndulo que mantiene la vida en un movimiento fácil y sin esfuerzo. En una persona colgada, el flujo se reduce. En una persona deprimida parece llegar a pararse. En efecto, cualquier perturbación en el enraizamiento es como si se destruyera alguna de las raíces que mantienen la vida de un árbol. Si destruimos estas raíces, veremos lo poco que dura erecto y vivo. El enraizamiento conecta al hombre con sus funciones básicas, animales o corporales, y en ese proceso alimenta y mantiene su esfuerzo espiritual, que está asociado con el movimiento del sentimiento y de la energía hacia la cabeza. A medida que sus pies se afianzan en la tierra, sus brazos se extienden hacia el cielo, sus ojos se abren a la gloria del universo y su espíritu se remonta exultante hacia el milagro de su vida, de su conciencia, de su ser como parte del todo. Este surgir del sentimiento desde las propias raíces es la contrapartida corporal de todo sentimiento espiritual, la base de toda experiencia religiosa. Es el milagro de la vida moviéndose contra la gravedad, sintiendo surgir su propia fuerza. Cuando un fruto cae al suelo, las semillas que contiene germinan normalmente y buscan implantarse en la tierra. Este proceso es más fácil si el fruto y las semillas están maduros.
Tanto la germinación como la implantación se ven dificultadas si el fruto se separa prematuramente del árbol. Un niño separado prematuramente de la madre está en la misma situación. Su inclinación natural es volver a la madre de cara a completar el abortado proceso de maduración. Sin darse cuenta de ello, toda la energía de que dispone la invierte en este empeño. Pero si la separación es definitiva, la conexión original no puede restablecerse, como tampoco una fruta puede ser reenganchada al árbol. Por muy fuerte que sea el intento, está destinado al fracaso. Este es el dilema de la personalidad oral y explica su predisposición a la depresión. El proceso de enraizar a un individuo es, en consecuencia, el proceso de ayudarle a completar su madurez. A través de los años la persona ha ido creciendo físicamente, pero ha permanecido emocionalmente inmadura. No ha aprendido a tener los pies en la tierra, porque sigue esperando demasiado de los demás. Su vientre no está lleno porque permanece quieto, a la espera de que los demás se lo llenen. Esta es su falta de sentido de la realidad. Pero lo cierto es que nadie puede suplirle, tiene que hacerlo por sí mismo, aunque con la ayuda de un terapeuta. ¿Cómo se hace esto? Se comienza con la respiración, pues la respiración encierra el secreto de la vida, porque proporciona la energía a través del metabolismo que mantiene encendida la llama de la vida. Pero hace más que eso. Como dice Durkheim, al respirar participamos inconscientemente de la vida superior. La razón de esta afirmación es que la respiración es un proceso total de expansión y contracción corporal que es al mismo tiempo consciente e inconsciente. La respiración sana en gran parte inconsciente, pero a través de las sensaciones corporales que emergen en una respiración plena y profunda, nos hacemos conscientes de la vida pulsante de nuestro cuerpo y nos sentimos uno con todas las criaturas pulsantes de un universo pulsante. Para alcanzar este estado de unidad y autorrealización, la respiración ha de tener una profunda calidad abdominal. La onda de inspiración comienza en el interior del vientre, en un lugar que los japoneses llaman el centro vital del hombre. A medida que sube hacia la garganta y la boca, produce la inhalación. La onda expiratoria procede en dirección opuesta y resulta en la exhalación. Se puede observar el paso de las ondas a través del cuerpo, ya sea como movimientos llenos y libres o restringidos y espasmódicos. Allí donde existe una tensión, la onda se bloquea y distorsiona la percepción de la pulsación. Estos bloqueos se dan en cualquier punto de la cabeza a los pies. Para demostrar la perturbación que causan en la forma natural de respirar, vamos a describir algunos de estos bloqueos. Si se mantiene el vientre tenso y las nalgas contraídas, hay poca intervención abdominal en los movimientos respiratorios. La respiración es torácica o diafragmática, con poca sensación en la parte inferior del cuerpo. Estas tensiones musculares que se desarrollan en el abdomen tienen la finalidad de reprimir las emociones sexuales, de controlar las funciones excretoras y de disminuir el dolor causado por un llanto persistente que no sirvió para evocar una respuesta positiva en los padres. Las tensiones diafragmáticas que surgieron como resultado del miedo tiran de las costillas inferiores hacia arriba, lo cual escinde la unidad sensitiva del cuerpo al crear un anillo de tensión alrededor de la cintura. La mitad superior del cuerpo tiene a menudo sus propias tensiones específicas que se interfieren con una respiración natural y profunda. Un tórax rígido y duro reducirá la sensación en esta parte del cuerpo, especialmente aquellas sensaciones y sentimientos relacionados con el corazón.
Cuando el corazón está encerrado en una caja torácica rígida, el amor no es libre, está restringido y confinado. Las espasticidades musculares en la zona de los hombros, que inhiben los movimientos naturales de alcanzar o golpear, también afectan a la respiración. Impiden una expiración profunda, que evocaría sensaciones en la pelvis, colgando al individuo, como en una percha, e impidiéndole la fase normal de expiración del ciclo respiratorio. Las tensiones en los hombros elevan asimismo el centro de gravedad del cuerpo. Muy importantes son aquí las tensiones de los músculos de la garganta y el cuello, que bloquean e inhiben el llanto y el grito. Al constreñir el paso del aire, reducen la toma de oxígeno y bajan el nivel de energía del organismo. Las tensiones de la garganta se extienden frecuentemente hacia la cabeza y la boca, porque son también parte de la inhibición general del acto de succionar. El animal mamífero es por naturaleza una criatura que amamanta y mama. Al respirar, succionamos aire. Se ha comprobado que toda perturbación en el patrón normal de succión se refleja en una perturbación del patrón respiratorio. Finalmente hay un anillo de tensión que rodea la base del cráneo. En la parte posterior del cuello pueden palparse estas tensiones en la espasticidad de los pequeños músculos occipitales. En la parte frontal de la cabeza se pueden palpar en la tensión de la musculatura que mueve la mandíbula. Estas tensiones afectan a la motilidad de la mandíbula y la mantienen en una postura retraída o prominente. Cada una de estas posturas tiene un significado específico. La mandíbula retraída denota una inhibición de la asertividad. La mandíbula prominente es desafiante e inflexible. Dado que las tensiones de la mandíbula incluyen a los músculos internos pterigoides, que se insertan en la base del cráneo, este anillo de tensión es realmente una capa que bloquea el flujo de sentimientos del cuerpo a la cabeza. Hay otros patrones de tensiones musculares crónicas que perturban las ondas respiratorias y bloquean el pleno y libre flujo de excitación en el cuerpo. Las espasticidades en los músculos largos de la espalda y de las piernas crean una rigidez en todo el cuerpo que impide el flujo de las ondas de excitación. En otros casos existen zonas del cuerpo que se desploman cuando se rompe una estructura rígida debido a un fuerte estrés. Estas zonas forman barreras poderosas que evitan el fluir de la excitación y el sentimiento. Todo enfoque terapéutico cuya finalidad sea enraizar a la persona debe liberar estas tensiones musculares. El análisis bioenergético lo consigue poniendo a la persona en contacto con sus tensiones, es decir, ayudándole a percibirlas. Se puede pedir al paciente que realice ciertos movimientos expresivos que activan la zona inmovilizada, o se puede hacer una presión selectiva en los músculos tensos para producir una relajación inmediata. El paciente tiene que darse cuenta del significado de estas tensiones. ¿Qué impulsos o acciones son inconscientemente reprimidos con la tensión? ¿Qué papel juega la tensión en la economía energética del cuerpo? Es decir, ¿cómo actúa para limitar sentimientos y excitación? ¿Qué efecto tiene en la conducta y en las actitudes? Para que esas tensiones se relajen algo más que temporalmente, es necesario profundizar en su origen. El paciente debería comprender la relación que existe entre sus actitudes corporales, sus estructuras de tensión y la experiencia de su vida, especialmente de su infancia. Finalmente tiene que haber cierto grado de abreacción. Los impulsos bloqueados por la tensión muscular deben expresarse en el marco controlado de la situación terapéutica. Un método es hacer que el paciente vocee su negatividad o grite su hostilidad contra sus padres cuando estas acciones estén de acuerdo con sus sentimientos,
advirtiendo que no se debe actuar así en la vida real. Los aspectos psíquicos requieren tanta atención como los físicos. En términos generales, diríamos que el tiempo terapéutico se divide por igual entre los dos. El análisis bioenergético se distingue por el hecho de estar orientado hacia el cuerpo, lo cual nos da una base visible y objetiva de cara a las observaciones diagnosticadas y a la mejoría terapéutica. Algunos ejercicios de enraizamiento. El primer paso hacia el enraizamiento es aprender a estar de pie con las rodillas ligeramente dobladas. El tensar las rodillas hacia atrás, como mucha gente hace, inmoviliza la mitad inferior del cuerpo. Colócate con los pies paralelos y separados unos 15 centímetros, con las rodillas dobladas de tal forma que el peso del cuerpo se equilibre entre los talones y la zona del metatarso. El resto del cuerpo deberá estar derecho, con los brazos colgando abandonados a los lados. El mejor resultado se obtendrá si se está con los pies descalzos. Si es posible, debe mantenerse esta postura durante un par de minutos. La boca debe mantenerse ligeramente abierta, de forma que la respiración se desarrolle fácil y plena. Deja que la tripa salga hacia afuera, pero sin forzarla. Los movimientos respiratorios deben llegar hasta el vientre. La espalda debe estar derecha, pero no rígida. Las nalgas y la pelvis tienen que colgar sueltas y libres. El propósito de este ejercicio es que te pongas en contacto con tus piernas y tus pies, lo cual irá sucediendo a medida que surjan sensaciones en ellos. Pon la atención en los pies y trata de mantener el equilibrio entre los talones y el metatarso del pie. En esta situación puede que aparezcan temblores o vibraciones involuntarias en las piernas o el cuerpo. Estos movimientos involuntarios son la expresión del fluir de sensaciones por el cuerpo. Permite que sigan su curso mientras te encuentras cómodo con ellos. Siente tu cuerpo y ve si puedes sentir que vive. Cuando la postura te resulte dolorosa o pienses que las piernas no te aguantan más, cambia a la postura del ejercicio 2. En esta segunda postura, los pies se colocan a unos 20 centímetros con los dedos ligeramente vueltos hacia adentro. Con las rodillas flexionadas, inclínate hasta tocar el suelo con la punta de los dedos, dejando colgar la cabeza. Manteniendo la punta de los dedos en el suelo, enderézate gradualmente tus rodillas hasta que aparezca alguna vibración en las piernas. Si los músculos de detrás de los muslos están demasiado contraídos, puede que sientas algún dolor. No intentes estirar las rodillas totalmente ni tensar las piernas, porque destruirías el valor del ejercicio. En este ejercicio, como en el anterior, la boca debe estar abierta, permitiendo que la respiración se desarrolle fácil y plenamente. Todo el peso del cuerpo debe descansar sobre los pies. Las puntas de los dedos solo sirven como puntos de contacto. El cuerpo debe estar equilibrado entre los talones y la zona del metatarso. Esta postura, incluso más que la primera, tiende a producir cierta vibración en las piernas. Sin embargo, esto no le sucede a todo el mundo al primer intento, y las personas que inconscientemente ejercen sobre sí mismas un control estricto necesitarán repetir el ejercicio muchas veces hasta que les ocurra. Su aparición aumenta la cantidad de sensación en piernas y pies, que es lo que se pretende. La postura debería mantenerse durante 1 o 2 minutos, pero nunca si resulta muy dolorosa o excesivamente cansada. También se notará que con estos ejercicios se hace más honda la respiración e incrementa la circulación en manos y pies.
Ocasionalmente pueden surgir sensaciones de hormigueo o parestesias en las extremidades. Son una señal de que se ha estado respirando más profundamente de lo normal. Desaparecen en cuanto la respiración vuelve a la normalidad. 1 no puede estar enraizado si está demasiado asustado ante la posibilidad de fallar o caer, porque entonces todas sus energías se dirigirán hacia arriba. Pero, ¿por qué nos da miedo? Nuestras vidas no dependen del éxito, aunque tengamos esa impresión. Para descubrir la fuente de ese miedo, utilizaremos un ejercicio muy sencillo. Nos apoyaremos sobre una sola pierna y flexionaremos la rodilla tanto como podamos sin levantar del suelo ninguna parte del pie. La otra pierna se extenderá hacia atrás sin tocar el suelo. Los brazos estarán extendidos y las manos descansarán ligeramente en los respaldos de 2 sillas colocadas a ambos lados. Las sillas se utilizan para mantener el equilibrio, no como soporte. En el suelo, a unos 15 centímetros del pie, se coloca una manta doblada. Se le pide a la persona o a ti que mantengas esta postura tanto tiempo como puedas, respirando suave y profundamente y sintiendo el peso de tu cuerpo sobre el pie. Cuando no puedas más, deja caer las rodillas sobre la manta. El ejercicio no encierra peligro ninguno, pero la mayoría de la gente tiene miedo de dejarse caer. Algunos forcejean para mantener indefinidamente la postura, mientras que otros caen prematuramente más en un acto de voluntad que de entrega. Muchos bajan al suelo gradualmente. El ejercicio hay que repetirlo 2 veces con cada pierna. A la 4ª vez se le pide al paciente o se te pide a ti que digas me rindo al caer. Cuando el ejercicio se hace, uno se puede dar cuenta por el tono de voz y la manera de decirlo cuando la entrega es genuina o falsa, cuando realmente se siente rendido o simplemente lo dice por seguir las instrucciones. Este ejercicio va generalmente precedido de los otros 2, de modo que ya existe cierta cantidad de sensación y sensibilidad en el cuerpo de la persona. Cuando caen por primera vez, es muy normal que comiencen a sollozar. Sentirse caer y no hacerse daño parece que desahoga una profunda ansiedad. La persona se encuentra segura cerca del suelo. Tumbada en él, se abandona temporalmente a la lucha contra la gravedad y la compulsión a hacer algo. Pero aún así poca gente parece capaz de dejarse ir de esta forma tan sencilla. Sienten que tienen que levantarse y hacer algo. ¿Por qué la caída y la entrega son tan difíciles? Incluso en esta forma tan simbólica. Existe la creencia de que el caer es estar indefenso, y estar indefenso es ser vulnerable. A menudo se puede analizar este sentimiento en relación con la experiencia de cada uno de nosotros con nuestros padres. Puede que nos hayamos sentido encerrados en una lucha de poder con ellos, en la que si no se hubiera resistido a sus peticiones, hubiéramos sido aplastados y negados. Ya que no podíamos contraatacar, al menos tampoco cederíamos. Resistir y no dejarse ir se convierte así en la expresión final de individualidad e integridad. Otros creen o dicen que caer es estar solo. Si un hombre cae, se le dejará atrás y no habrá nadie para levantarle. Si esa fue la experiencia propia durante la infancia, no es difícil entender el miedo a caer. El acto de caer evoca el sentimiento de soledad que el individuo detesta volver a experimentar. Uno tiene que seguir la muchedumbre, cuya presión es tan grande que pocos se atreven a volverse y asistir al caído. Y en mucha gente también hay un terco orgullo que dice: tú no estabas allí cuando te necesité de niño,
Ahora no quiero caer en la situación de necesitar a nadie otra vez. Estas motivaciones complejas y ocultas destruyen nuestra capacidad de entrega en el amor o de caer en el profundo y suave sueño de los niños. Este ejercicio también tiene otro valor. Con el peso total del cuerpo sobre una sola pierna, la persona siente más intensamente. También puede aprender que sus piernas, aparte de dejarle caer, le pueden sostener. Adquiere mayor sensación en el pie y puede sensar lo que significa literalmente tener los pies en el suelo. Después de caer por cuarta vez, es muy importante permanecer en el suelo arrodillado con las manos extendidas juntas, con las palmas en el suelo. Si colocamos la frente sobre las manos, quedaremos en la postura árabe de oración. El valor de esta postura estriba en que la cabeza está cerca del suelo, dejando simbólicamente caer al ego por debajo del nivel del cuerpo. También permite que la parte blanda y anterior del cuerpo cuelgue suelta, especialmente el vientre. La parte trasera debe echarse tan atrás como sea posible, permitiendo que la respiración llegue profundamente a la cavidad abdominal. También puede servir para relajar algunas de las tensiones anales y de los glúteos. Se debería mantener esta postura durante 2 minutos para sentir el efecto relajante de dejar al vientre colgar libremente. Otra postura es sentir el centro vital de nuestro ser. Una vez que hemos adoptado la postura del ejercicio 2 y la podemos mantener durante 1 minuto, flexionamos nuestras rodillas y extendemos nuestros brazos hacia adelante. El peso del cuerpo debe gravitar hacia adelante, pero sin levantar los talones del suelo. La postura es la del ejercicio 5. Debemos mantenerla mientras podamos, pero no demasiado tiempo. Esta postura tensa el músculo cuádriceps de los músculos y es difícil mantenerla si estamos tensos y contraídos. Además envía la respiración profundamente dentro de la pelvis, con lo cual no estamos queriendo decir que se pueda meter realmente aire dentro de ella, sino que la postura agachada fuerza a usar y a dilatar el bajo vientre con el fin de hacer una plena inhalación. El resultado es que se siente que cobra vida la cavidad pélvica y para mucha gente es esta una de las mejores maneras de conseguirlo. Tanto en esta postura como en las demás, es importante respirar suave pero profundamente por la boca. La respiración bucal se usa en estos ejercicios porque las posturas son bastante fuertes y es necesario tomar tanto oxígeno como sea posible. También permite que la mandíbula cuelgue suelta, lo que disminuye la tensión que normalmente existe en los maceteros cuando la boca está cerrada. Una respiración llena y profunda carga el organismo y facilita la aparición de movimientos vibratorios en las piernas. A menudo se siente un fuerte temblor en las piernas durante este ejercicio, debido en parte a la tensión a la que están sometidos los músculos correspondientes. A medida que se cansan, se debilita la capacidad de mantenerse en pie frente a la tendencia a caer. Con estos ejercicios logramos que el sentimiento fluya más fácilmente hacia la parte inferior del cuerpo, las piernas y los pies. La gente tiene gran necesidad de dejarse ir. Pero, como estamos todos con los nervios de punta y hacemos frente a una crisis tras otra, lo que hacemos es encontrar una forma natural de dejarnos ir a través del cuerpo, usando drogas o alcohol. Pero si no nos dejamos ir naturalmente, antes o después nos encontraremos metidos en la depresión. La reacción depresiva
solamente se dan individuos que persiguen metas irreales y que no están enraizados en la realidad. La mayoría de los psiquiatras consideran que la reacción depresiva se debe a una pérdida de autoestima. Si esta pérdida es la responsable de la reacción depresiva, tenemos que indagar en los fundamentos de la autoestima para averiguar por qué es tan vulnerable a la destrucción. Esto exige echar otro vistazo al fenómeno depresivo, y especialmente a los procesos energéticos que fundamentan la asertividad, la confianza en uno mismo y la autoestima. El término depresión se utiliza hoy día laxamente para describir cualquier estado de ánimo bajo, pero no todos los estados bajos de ánimo son estados depresivos, y conviene hacer una clara distinción entre ellos. De no hacerlo, caeríamos en el error de considerar la reacción depresiva como normal en ciertas condiciones y supondríamos, por ejemplo, que es perfectamente normal que una persona se deprima cuando sufre una pérdida financiera, personal o de cualquier otra índole. La reacción depresiva inmoviliza a la persona. Es incapaz de reunir el deseo o las energías necesarias para continuar con sus actividades acostumbradas. Se siente defraudado, le inunda un sentimiento de desesperanza, y mientras dure la reacción depresiva no verá ningún sentido en hacer el menor esfuerzo. La decepción puede entristecer a la persona, pero no la inmoviliza. Puede hablar acerca de su decepción y es capaz de expresar sus sentimientos, cosa que la persona deprimida no puede hacer. Como resultado de su decepción, puede volver a valorar sus aspiraciones o encontrar otros medios de realizarlas. No tiene la sensación de desamparo que caracteriza a la persona deprimida. Ni su interés por la vida ni su energía se ven seriamente afectadas. En una reacción depresiva, al revés de lo que pasa con la decepción, no hay a menudo motivo evidente. En muchos casos sobreviene cuando parece que todo marcha bien y se está a punto de ver realizada alguna ambición. La aparente contradicción entre éxito y depresión se puede explicar si suponemos que el éxito no era la verdadera meta de la persona. Si la auténtica meta era el amor y los logros se concebían inconscientemente como medios para obtener aquel, entonces está claro que del fracaso en conseguirlo podría resultar una decepción grave. Pero como estas personas no están enraizadas en sus cuerpos ni están en contacto con sus sentimientos, no pueden sentir la decepción. Y al ser incapaces de expresar ningún sentimiento, caen en la depresión. No siempre es posible relacionar el inicio de la depresión con una causa inmediata. La reacción depresiva puede desarrollarse tan insidiosamente que cuando está ya en pleno auge la persona, quizá haya olvidado el acontecimiento específico que la desencadenó. Ahora bien, el conocer el elemento catalizador es de poca ayuda. En la vida experimentamos muchos estados de ánimo bajos, que no son reacciones depresivas. Aparte de la decepción, uno puede sentirse desanimado por un rechazo o descorazonado por una desgracia. Cada uno de estos estados tiene un tono de tristeza que se distingue del depresivo, pero la persona que no está en contacto con sus sentimientos se deprime. Por ejemplo, los pacientes responden a menudo ante la pregunta ¿cómo te encuentras?, con la respuesta me encuentro deprimido. Sin embargo, si se los mira, se observa que su cara está triste, algunas veces al borde de las lágrimas. Y cuando se le hace notar esto, puede que responda, pues sí, me siento triste. Sorprendentemente, el reconocer y aceptar un sentimiento cambia la calidad del estado de ánimo. El paciente ya no se encuentra tan deprimido como lo estaba cuando bloqueaba su conciencia del sentimiento de tristeza. Los psicoterapeutas saben hace mucho que hacer que el paciente grite o se enfade rompe la atadura de la reacción depresiva. El llanto es la emoción más apropiada, ya que la depresión va ligada a un sentimiento de pérdida. Freud,
que estudió la depresión en su forma más grave, la melancolía, creía que estaba causada por la inhibición en la expresión del dolor. En algunos casos se podía atribuir el dolor a la pérdida de un importante objeto amoroso en la infancia del individuo. Los psicoanalistas lo relacionaron después con la represión del enfado o de la rabia al verse privados del objeto amoroso. Pero se ha descubierto que no importa la emoción que se exprese, cualquier expresión de emoción es suficiente. En la mayoría de los casos, estas pueden sacar a la persona de su humor depresivo. Teniendo en cuenta que la causa de la depresión es la represión de la emoción, no cabe contemplar aquella como una emoción. Representa más bien la ausencia de emoción. No es un verdadero sentimiento. Uno no se siente deprimido. Sentimientos y emociones son respuestas orgánicas a los acontecimientos del entorno. En el estado depresivo hay una incapacidad de respuesta. Los sentimientos cambian según cambia la situación exterior, provocando diferentes respuestas del organismo. Una compañía apropiada puede sacar a una persona de la melancolía, pero si está en un estado depresivo no responderá a esta situación. La depresión es una pérdida de la fuerza interna de un organismo, comparable en cierta medida a la pérdida de aire en un balón o neumático. Esta fuerza interna es el flujo constante de impulsos y emociones desde los centros vitales a la periferia del cuerpo. Lo que se mueve en el cuerpo es una carga energética. Esta carga activa en su camino tejidos y músculos, aumentando las sensaciones. Cuando provoca una reacción, lo llamamos impulso, un impulso desde el interior. En el estado deprimido, la formación del impulso está enormemente reducida, tanto en número como en intensidad, y esta disminución produce pérdida de sensación interior y ausencia de reacción en el exterior. En consecuencia, podemos decir que la depresión es un derrumbamiento interior, queriendo decir con esto que la capacidad de responder con impulsos apropiados a los acontecimientos del entorno ha disminuido notablemente. Desde el punto de vista de la tendencia a la depresión, la gente puede dividirse en dos categorías: las autodirigidas y las heterodirigidas, las que se dirigen desde el interior y las que se dejan dirigir desde fuera. Estas no son categorías absolutas, sino meros términos adecuados para describir actitudes y conductas. Mucha gente se halla situada entre medias, pero la mayoría tiende hacia uno u otro de estos polos. El hombre o la mujer dirigido desde fuera es más vulnerable a la depresión que el autodirigido. La persona autodirigida tiene un fuerte y profundo sentido del yo. A diferencia de la persona heterodirigida, no se deja influir fácilmente en sus actitudes y conducta por la volubilidad del entorno. Su personalidad tiene orden y estabilidad interna y descansa en la firme base de la autoconciencia y autoaceptación. Se sostiene sobre sus propios pies y sabe dónde está. La persona heterodirigida carece de estas cualidades, muestra una fuerte tendencia a la dependencia y necesita otros en los que apoyarse emocionalmente. Al perder este soporte se deprime. Tiene lo que se llama una estructura de carácter oral, lo que significa que sus necesidades infantiles de apoyo, aceptación y experiencia de contacto físico y calor no fueron satisfechas. Al sentirse insatisfecho no tiene razones para tener fe ni en sí mismo ni en la vida. Una diferencia entre las personas autodirigidas y las heterodirigidas es el objeto donde ponen su fe. La persona autodirigida pone su fe en sí misma. La heterodirigida la pone, si es que la tiene, en los demás, arriesgándose así a una decepción constante. Siempre buscará algo fuera de sí misma en lo que creer, una persona, un sistema, un credo, una causa o una actividad. En el nivel consciente está muy identificado con sus intereses externos.
Eso podría parecer a primera vista una postura positiva. Desde fuera parece estar siempre ocupado, haciendo cosas, pero trabaja para la galería, con la esperanza inconsciente de que los demás reconozcan su valor y le respondan con amor, aceptación y ayuda. La persona autodirigida actúa y hace las cosas para sí misma. Su identificación primaria es consigo misma como persona y sus actividades son expresión de quién es él. Se realiza a través de su respuesta al mundo, no de la respuesta del mundo a él. Cualesquiera que sean las necesidades insatisfechas que tuvo de niño, y quien no las tiene, no espera que ahora se las satisfagan los demás. Sería fácil dividir a la gente en tipos dependientes e independientes, e identificar a la persona autodirigida con el primero, y a la heterodirigida con el segundo. Pero esta clasificación no es correcta porque a menudo las apariencias engañan. La persona dirigida, desde fuera, actúa con frecuencia muy independientemente. Aparenta que los demás le necesitan y cree así que es independiente. Esta conducta es una indicación clara de que la persona está dirigida desde fuera y bajo esa fachada de autosuficiencia es por tanto tremendamente dependiente. Con este papel intenta satisfacer su necesidad de dependencia mientras se engaña a sí misma y a los demás. La persona, que puede expresar abiertamente su necesidad de dependencia, no es tan propensa a deprimirse como aquella que la esconde bajo una máscara de independencia. Otra diferencia importante entre estos dos tipos de personalidad está en la forma en que reconocen sus problemas y definen sus deseos. La persona autodirigida sabe lo que quiere y lo expresa concretamente. Por ejemplo, dirá: siento que me estoy forzando demasiado y que necesito parar un poco. O bien, mi cuerpo está tenso y mi respiración es muy superficial. Necesito abrirme. Habla personalmente desde una postura de autoconciencia. La persona dirigida desde fuera no puede hacerlo. Sus demandas son generales y se expresan en términos amplísimos como quiero amor o quiero ser feliz. Esta forma de hablar denota falta de un fuerte sentimiento y del autoconocimiento que le asegurarían el estar centrado, como lo está la persona autodirigida. La autodirección interna viene dada por un sentimiento fuerte que solo permite un curso de acción. Esto no significa que la persona autodirigida esté dominada por un solo sentimiento y que se mueva en una sola dirección. Tal actitud implicaría rigidez, que se vendría inevitablemente abajo cuando la persona no pudiera mantener la necesaria tensión. En una persona sana los sentimientos cambian constantemente. Se puede estar disgustado y amable, triste y después alegre. Cada emoción fuerte crea una nueva dirección, que es la respuesta personal del organismo a su entorno. Toda emoción auténtica tiene esa calidad personal. Es una expresión directa de la fuerza vital que existe dentro de la persona. La fe puede considerarse como un aspecto del sentimiento. Cuanto más sentimiento hay, más fuerte es la fe. Uno no siente fe, lo que normalmente se siente son las diferentes emociones. Pero cuando se actúa con emoción o con un fuerte sentimiento, se actúa con fe. Fe en la validez de los propios sentimientos y fe en uno mismo. La persona que carece de fe ha suprimido todas sus emociones fuertes y las ha sustituido por un conjunto de creencias o ilusiones que guían y dirigen su conducta. Puede ser, por ejemplo, un estudiante radical que crea que la violencia es la única forma de derrocar el sistema establecido que él ve como opresor. En nombre de esta creencia puede reunir gran energía y evocar lo que pueden parecer sentimientos auténticos, pero estos sentimientos no son personales. No está disgustado a causa de un insulto personal. No está triste a causa de una pérdida personal.
ha dejado a un lado sus sentimientos personales en favor de lo que él cree que son las necesidades de los demás. Con esta acción revela que es una persona dirigida desde fuera. Cuando la causa por la que lucha sufre un revés, no es raro que esta gente se deprima. Si cada cual pudiera valerse por sí mismo y cuidar de sus propias necesidades, el mundo marcharía indudablemente mejor. La persona autodirigida no es egoísta, está centrada en sí misma, y el preocuparse verdaderamente de sí misma la hace darse cuenta de que depende del bienestar del resto de su comunidad. Y es realmente humanitaria porque es consciente de su propia humanidad, de su propio ser como persona. Transferir los problemas a los demás y exigir su solución es señal de que la persona está dirigida desde fuera. Desgraciadamente es el signo de nuestro tiempo, y con pesar contemplamos la gradual erosión del sentido de responsabilidad personal. Aunque sin quererlo el psicoanálisis ha contribuido desgraciadamente a esta situación, habiendo mostrado a través de completísimos análisis que el individuo no es culpable de sus taras y desgracias, sin querer ha fomentado la tendencia opuesta, la de echar a la sociedad la culpa del sufrimiento de las personas. Si la sociedad está equivocada, es ella quien debería resolver el problema, y puesto que la sociedad son los otros, nadie se siente personalmente responsable. La sociedad es una entidad vaga que carece de verdadero poder. Lo que sucede es que la carga de todos nuestros males, personales y sociales, la desplazamos al gobierno. Es difícil imaginar cómo el gobierno puede ayudarnos a superar nuestras depresiones, curar nuestras tendencias esquizoides, protegernos contra la ansiedad, etc. Cuando los ciudadanos uno a uno olvidan su responsabilidad personal de mantener limpia la comunidad en orden y segura, es difícil que el gobierno pueda proporcionar siquiera los servicios esenciales. Creer que todo lo que tiene que hacer es proporcionar más dinero y que con eso se arreglarían todos los problemas sociales es una ilusión. Estas ilusiones caracterizan a la persona heterodirigida. Una combinación de fe y responsabilidad personal es el núcleo de todo sistema religioso. Si el individuo no asume la responsabilidad de defender la moral y los principios éticos que dan sustancia vital a las creencias religiosas, la fe religiosa no tendría sentido. La fe y las creencias forman un todo integral cuando ambas forman parte de la vida diaria. Entre la gente que posee esta combinación hay mucha menos tendencia a la depresión. Sin embargo, también es cierto que mucha gente que se deprime ha demostrado un grado aparente de responsabilidad personal similar a su aparente independencia. Realmente han hecho el esfuerzo de caminar sin muletas, pero teniendo en cuenta que se han deprimido, podemos sacar la conclusión de que ese esfuerzo no salía del corazón. En esos casos el análisis revela siempre que el esfuerzo no se hizo por su propio valor, sino como medio para lograr aprobación y aceptación. Esta responsabilidad engañosa es totalmente distinta de la sincera creencia religiosa por la que cada individuo maduro es responsable ante sí mismo y ante Dios de lo que hace con su vida. El valor y el coraje de la gente auténticamente religiosa para afrontar dificultades y privaciones realmente impresiona. Pero posturas tan firmes son poco corrientes hoy día. Cuando una persona se deprime, indica claramente que no ha estado viviendo con los pies en la tierra. Es señal de que carece de fe en sí misma, de que ha sacrificado su independencia a cambio de la promesa de satisfacciones por parte de los demás. Ha invertido sus energías en el intento de realizar este sueño, el sueño imposible. Su depresión significa su quiebra y desilusión. Pero, cuando se la entiende y maneja adecuadamente, la depresión puede abrir el camino hacia una vida nueva y mejor.
Mucha gente ha logrado superar su depresión con la ayuda de una terapia que le ponga en contacto con sus sentimientos, con su ser interno. Esto, a su vez, le ayuda a recuperar cierta medida de equilibrio e independencia. Durante la terapia se vuelve a orientar hacia el yo personal. Cuando el resultado es positivo, se termina por restablecer la fe del individuo en sí mismo. Si quiere superar su tendencia depresiva, tendrá que terminar por ser una persona autodirigida. Como la reacción depresiva es lo que normalmente impulsa a la persona a buscar terapia y constituye su queja principal, se suele pasar por alto el hecho de que generalmente la depresión forma parte de un ciclo de altibajos. En la mayoría de los casos, la depresión va precedida de un periodo de euforia, cuyo derrumbamiento sumerge al individuo en la depresión. Si queremos comprender la reacción depresiva en su totalidad, tenemos que comprender también el fenómeno de la euforia. Las señales que indican un estado eufórico no son difíciles de discernir. La persona eufórica es hiperactiva, habla rápidamente, sus ideas parecen fluir libremente y su autoestima es notoria. La evolución ulterior de este fenómeno desemboca en la manía. Hace mucho tiempo que el psicoanálisis se ocupa del problema de la manía y de la depresión. Otto Fenichel ve la reacción depresiva como el fenómeno primario, e históricamente lo es. Dice: el carácter triunfalista de la manía surge al liberar la energía acumulada con la lucha depresiva y que ahora busca descarga. Contemplado desde el punto de vista del ego, hay algo válido en esta interpretación. En el estado depresivo, el ego está atado a un cuerpo hundido, abrumado por sentimientos de desesperación. Forcejea por liberarse y cuando lo consigue, se eleva triunfante como un globo de gas que se le hubiera escapado a un niño, hinchándose a medida que sube. La excitación aumenta en la condición maníaca, pero la mayor excitación o carga energética se limita a la cabeza y a la superficie del cuerpo, donde activa el sistema muscular voluntario y produce la característica hiperactividad y exagerada volubilidad. Esta dirección del flujo ascendente y no descendente no acaba en descarga, que es una función de la parte inferior del cuerpo. Sirve más bien para centrar la atención del individuo y representa un intento de restablecer el sentido de omnipotencia que se perdió prematuramente en la infancia. Fenichel reconoce el carácter ilusorio de la manía cuando dice: la manía no es una liberación genuina de la depresión, sino una negación violenta de las dependencias. El estado eufórico es solo un grado inferior de esta reacción. El ego del individuo eufórico está también sobreexcitado, como anticipando algún suceso extraordinario o milagroso, que haga realidad el profundo deseo de la persona. Podemos comparar esta reacción a la de un niño que ha sido separado de su madre y ahora espera su regreso con una excitación intensa. Para un niño muy pequeño, la vuelta de su madre perdida o la recuperación de su amor es su deseo más profundo. Su amor significa colmar todas sus necesidades. Toda reacción depresiva se basa en la pérdida del amor de la madre. Lo importante es saber si esta pérdida no ha sido aceptada como irrevocable. El deseo de restitución, generalmente inconsciente, proporciona el motivo para esa subida de energía que resulta en euforia. Desgraciadamente, el individuo eufórico no se da cuenta de la dinámica de esta reacción, ni del hecho de que inconscientemente ve a la gente que le rodea como sustitutos de la figura de la madre que le querrán, cuidarán e incluso alimentarán. El interés inicial hacia él parece apoyar esta transferencia, pero a medida que su euforia aumenta, la gente se empieza a sentir incómoda y lo abandona.
no hay ninguna posibilidad de que ellos satisfagan sus expectativas inconscientes y tarde o temprano el individuo eufórico se sentirá rechazado. La burbuja de seguridad y autoestima que acompañaba a la euforia estalla entonces y da paso a la depresión. El derrumbamiento es un fenómeno bioenergético. La carga energética que antes sobreexcitaba las estructuras periféricas se retrae al centro del cuerpo, a la región del diafragma, estómago y plexo solar. La omnipotencia del ego se transforma en impotencia. Ningún esfuerzo de voluntad será capaz de hacer que la persona deprimida continúe movilizándose. La gente que sufre depresiones tiene necesidades orales insatisfechas. Sentirse sostenidos y apoyados, experimentar el contacto corporal, chupar, recibir atención y aprobación, sentir calor. Se las llama necesidades orales porque corresponden al periodo de la vida, la infancia, en que domina la actividad oral. Es lo mismo que decir que a estos individuos se les privó del amor materno o de la satisfacción que proporciona un amor seguro o incondicional. Si esta privación determina la estructura básica del carácter de una persona, esta estructura se puede describir como una personalidad oral. En el adulto, estas necesidades orales insatisfechas se manifiestan en la incapacidad de estar solo, miedo a la separación, exceso en el habla o en otra actividad, jactancia u otras maniobras para lograr atención, sensibilidad al frío y una actitud dependiente. Si la privación es menos grave, decimos que un individuo tiene rasgos orales o que hay una tendencia oral en su personalidad. Las necesidades orales insatisfechas durante la infancia no se pueden satisfacer en la vida adulta. La seguridad que uno no recibió de niño es imposible recuperarla a través de figuras sustitutivas de la madre. El adulto tiene que encontrar su seguridad en sí mismo. Por mucha atención, admiración, aprobación o amor que uno dé a una personalidad oral, nada llena su vacío interior. Las personas adultas solo pueden lograrlo en un nivel adulto, esto es a través del amor, de su trabajo y de su sexualidad. El sueño de poder invertir el pasado es una ilusión. Cuando durante la terapia se estimula al paciente a regresar a un estado infantil, es con la finalidad de que experimente la privación y se enfrente con los conflictos y sentimientos que causó. El objetivo es superar su fijación infantil inconsciente y de esta manera ayudarle a que funcione plenamente como adulto en el presente. Mientras sus necesidades orales sigan influyendo en su conducta, estará sujeto a los vaivenes cíclicos de su estado de ánimo, de la euforia o la depresión. Se ha visto tantas veces este proceso en las personalidades orales que cuando se trabaja con ellas se les previene contra el estado de euforia. Si llegan a este estado, se les advierte que detrás vendrá la depresión. El avisar de antemano siempre ayuda, ya que introduce una nota de realidad en su pensamiento y actúa como freno sobre los cambios de ánimo. De modo que la depresión, cuando llega, no es tan seria. En el estado de euforia se piensa que todo irá sobre ruedas, pero eso es imposible si los problemas subyacentes no se han elaborado. Mantener al paciente abajo le facilita el contacto con estos problemas y en consecuencia su solución. Abajo tiene también otro sentido, el de opuesto a arriba, hacia la cabeza. Abajo es hacia la parte inferior del cuerpo, las piernas y el suelo. La situación de abajo para cualquier persona equivale a más cerca de la realidad. Cuando una persona cae de un estado de euforia a la depresión, se hunde tanto que parece estar metida en un agujero desde el que no puede ver la luz del día. Entonces es necesario ayudarle a que salga a flote por sí misma
lo cual solo puede hacerse si el paciente reconoce que realmente nunca pisó tierra firme. El agujero siempre estuvo allí, camuflado tal vez por algunas ramas y hojas, pero no lo suficientemente fuertes como para ser una base sólida de su personalidad. El paciente nunca confió realmente en este camuflaje, pues nunca permitió que el peso total de su cuerpo se apoyara en él. Trató de sostenerse a sí mismo desde arriba, con ayuda de su ego o de su voluntad, y se hundió en la depresión al ceder este soporte ilusorio. Su reacción, una y otra vez, fue la de alzarse cada vez más por encima del suelo, en vez de construir una base firme sobre la cual apoyarse. Cuando está eufórico se encuentra arriba en el aire, arriba en las nubes, y sus pies no descansan realmente en el suelo. La persona sana no tiene esos cambios de ánimos de la euforia a la depresión. Mantiene siempre los pies en el suelo, la línea base donde se actúa. Puede que se excite por algún acontecimiento o perspectiva que desplace con fuerza la energía a la cabeza, pero en ningún momento abandona sus pies la tierra firme. Sus sentimientos pueden ser de placer o incluso de alegría, pero raramente de euforia. Incluso cuando lo que esperaba resulta al final decepcionante, podrá entristecerse o desanimarse un poco, pero no se deprimirá. No pierde su capacidad de respuesta ante situaciones nuevas, como le pasa al depresivo. Cuando la gente tiene altibajos, indica que bioenergéticamente ha perdido la sensación de que sus pies descansan en tierra firme. Lo mismo cabría decir de una civilización que oscila entre el entusiasmo superoptimista de que todos los problemas se resolverán fácilmente y la desesperación de que son irresolubles. Cuando una persona mantiene los pies en el suelo, puede contemplar los problemas con realismo, viendo que son difíciles, pero sabiendo también que los seres humanos con fe mueven montañas. Aunque es cierto que las subidas presagian las bajadas, deberían verse también como un intento de escapar a la sensación de hundimiento que uno tiene interiormente. Esa es la única explicación para la desesperación con que muchos jóvenes intentan subir a través de las drogas. El viaje les eleva la mente fuera de sus cuerpos, quitándoles esta sensación de estar en el agujero que de otra manera tendrían. Es injusto echar en cara a la juventud esta forma de evasión, cuando los médicos prescriben a sus padres otro tipo de drogas que cumplen el mismo propósito. Y no es culpar a los médicos, porque la desesperación y la depresión son formas de muerte en vida, a menudo imposibles de soportar. Desgraciadamente ninguna droga es de ayuda permanente. La subida que provocan siempre va seguida de una bajada, creando así una dependencia psicológica que puede llegar a ser tan devastadora como las dependencias fisiológicas. La salvación solo puede estribar en entender esas bajadas y aceptarlas, ya que al menos nos proporcionan un suelo firme sobre el que edificar. Las subidas inducidas por el alcohol no son por supuesto diferentes de las provocadas por la droga, ni de cualquier otro episodio de euforia o maníaco. Quien bebe para subir necesita evidentemente algo que lo saque de cierta sensación de hundimiento. Con esto no queremos decir que todo el que toma una copa esté huyendo de la depresión, pero si uno necesita una copa es mala señal. La persona que puede beber o dejar de beber es capaz de disfrutar de los suaves efectos relajantes y estimulantes del alcohol. Estamos hablando de la persona que busca el estado de euforia. Cuando lo consigue, flota casi literalmente en el aire. Su equilibrio está perturbado, sus pies inseguros, e incluso puede llegar a sentir que hay un espacio entre sus pies y el suelo. Todo el mundo sabe que tras la euforia alcohólica viene el bajón. Cuando existen síntomas físicos, los llamamos resaca.
Pero incluso en ausencia de efectos físicos posteriores, al día siguiente se está bajo de ánimo. Y si no se puede afrontar este estado de ánimo, aumentará la necesidad de volver a beber. La bajada en las drogas es algo diferente. Los efectos de las drogas son generalmente de mayor duración que los del alcohol. La persona que baja de una droga puede que al día siguiente no se sienta baja, porque las drogas son más potentes que el alcohol para suprimir sentimientos. Las subidas, con marihuana, tienden a dejar a la persona en un estado de apatía que puede no experimentarse como bajo porque no se experimenta de ningún modo. Hay gente que dice que ha tenido viajes de los que ha salido sintiéndose eufórico. Pero no es la experiencia normal. Hay gente que realmente tiene que estar muy desesperada a juzgar por el hecho de que necesitan estar continuamente altos. Los adictos a las drogas duras caen dentro de esta categoría. El estado bajo es tan doloroso que tienen que mantenerse altos a toda costa. De cuando en cuando encontramos a alguien que pregunta, bueno, ¿y por qué no podemos estar altos todo el tiempo? La pregunta revela su grado de irrealidad. Suponemos que uno puede estar alto a base de droga hasta que revienta o se muere, pero estos son descensos terminales que no permiten ningún ulterior movimiento ascendente. Nada permanece siempre arriba, ni siquiera un árbol o una montaña, pero el que permanezca más o menos tiempo depende de lo bien enraizado que esté o de lo sólida que sea su base, porque para un árbol arriba no significa alto, sino erecto. La persona deprimida es como si cayera en un agujero. El agujero está en realidad en sus sentimientos, o más concretamente en su cuerpo. El agujero en los propios sentimientos es el sentimiento de vacío interior de que se quejan muchos individuos, sobre todo la gente con una estructura oral de carácter. El agujero en el cuerpo es una falta de sensación en el vientre. En el carácter oral, la carga se retrae desde el extremo de la cabeza al centro del cuerpo. De allí no fluye a las extremidades, quedándose en la zona media por miedo, un miedo inconsciente, de que no hay suelo donde apoyarse, nada o nadie que lo sujete si se deja ir. Como resultado de esta retención, las extremidades inferiores del cuerpo están energéticamente descargadas, lo que contribuye enormemente al sentimiento de inseguridad. Y el vientre, que contiene las entrañas, también carece de emociones y de carga. Cuando en ese lugar no hay sentimiento, es como si uno no tuviera redaños para mantenerse sobre los pies y tomar una postura en la vida. El vacío en el vientre, el miedo profundo de que no se tiene estómago o de que no se es capaz de aguantar una crisis, es un boquete abierto en la personalidad. En el pensamiento japonés se ve al vientre como el centro vital del hombre. Se le llama hara, como señal Gottfried Durkheim. Los japoneses son conscientes de que la vida en la tierra, tanto en su necesidad como en su realización, solo puede alcanzarse correctamente si el hombre no se sale del orden cósmico y mantiene su contacto con la gran unidad original. El hombre que conserva inamovible su centro de gravedad, en ese centro que es el hara, tiene un contacto duradero con esa unidad original. Así, en la figura de Buda, como la de muchos otros grandes maestros, el vientre es el centro, desde donde fluye todo movimiento y desde el cual se recibe fuerza, dirección y medida. Aceptemos o no este punto de vista japonés, tenemos que reconocer que el vientre es la parte del cuerpo en donde tiene lugar el principio de la vida del individuo y desde el cual emerge la luz del día. Según los japoneses, si un hombre tiene hara, significa que está centrado. También significa que está equilibrado tanto física como psíquicamente.
Una persona equilibrada está tranquila, relajada, y mientras permanece así, sus movimientos son naturales y gráciles. El jara es el secreto del tiro con arco zen, ya que el hombre que lo posee está en armonía, a través de su centro vital, con todas las fuerzas del mundo externo. Sus movimientos no son voluntarios, sino que fluyen naturalmente como respuesta de su ser total a una situación. Uno se pregunta, ¿por qué el vientre es tan importante? La respuesta es que es el asiento de la vida. Literalmente uno se sienta sobre su propio vientre y de esta forma mantiene contacto a través de él con el suelo pélvico, los órganos sexuales y las piernas. Si uno se estira hacia arriba, hacia el pecho o la cabeza, se pierde ese contacto esencial. La dirección ascendente es hacia la conciencia, hacia el ego. En una civilización que sobreestima estos valores, la postura corporal correcta es el vientre hacia adentro y el pecho hacia afuera. En la mitología antigua se comparaba el diafragma a la superficie de la tierra. Todo lo que había por encima era luz y por lo tanto consciente. Lo que estaba por debajo era oscuridad, que representa el inconsciente. Si uno se mantiene por encima del diafragma, se separa la conciencia de sus profundas raíces en el inconsciente. La importancia del vientre y el significado del jara es que solo estando en el propio vientre evitará uno la separación entre consciente e inconsciente, entre el ego y el cuerpo, o entre uno mismo y el mundo. Jara representa un estado de integración o unidad de la personalidad en todos los niveles de la vida. La persona que tiene jara es, por supuesto, una persona autodirigida, con todas las cualidades apropiadas. Pero jara representa en realidad un estado aún más alto, un estado de trascendencia en el que el individuo, a través de la total realización de su ser, se siente parte de la gran unidad o del universo. Esta persona tiene fe, pero no como cuestión de creencias, que es una función de la mente y de la conciencia, sino como una profunda convicción interna que siente en sus entrañas. Solamente esta fe tiene auténtico poder sustentador, lo cual nos demuestra que la verdadera fe no puede predicarse, solo puede lograrse a través de experiencias que llegan a las entrañas y evocan sensaciones viscerales. La principal finalidad del esfuerzo psiquiátrico, tanto en el presente como en el pasado, es poner a la persona mentalmente enferma en contacto con la realidad. Si la ruptura con la realidad es grave, es decir, si el paciente no está orientado en la realidad del tiempo, del espacio o de la identidad personal, su condición se describe como psicótica. Se dice que sufre delirios que distorsionan su percepción de la realidad. Cuando la distorsión emocional no es tan grave, se llama neurosis. El individuo neurótico no está desorientado, su percepción de la realidad no está distorsionada, pero su concepción de la realidad es defectuosa. Opera con ilusiones y su funcionamiento no está enraizado en la realidad. Porque sufre de ilusiones, el neurótico se considera mentalmente enfermo. En realidad, sin embargo, no es siempre fácil de definir. Resulta difícil determinar qué creencias son ilusorias y cuáles son reales. La creencia en espíritus, que en un tiempo fue aceptada por la mayoría de la gente, sería considerada hoy como ilusoria, y la visión de un espíritu sería contemplada como una alucinación. Pero con la creciente aceptación de los fenómenos extrasensoriales, esa convicción de que la realidad excluye semejantes experiencias comienza a tambalearse. Una visión demasiado estrecha de la realidad también puede resultar ilusoria. No es raro encontrar que la persona que presume de ser realista sea también en el fondo ilusoria. Hay una realidad innegable en la vida de toda persona, y es su existencia física y corporal.
Su ser, su individualidad, su personalidad, están determinadas por su cuerpo. Cuando su cuerpo muere, su existencia en el mundo como persona cesa. Nadie existe separado de su cuerpo. No existe ninguna forma de existencia mental independiente de la existencia física de una persona. Pensar de otra forma es una ilusión, pero esta afirmación no niega que en la existencia física de una persona haya tanto un aspecto espiritual como otro material. Desde este punto de vista, el concepto de enfermedad mental es una ilusión. No existe perturbación mental que a la vez no lo sea física. La persona deprimida lo está tanto física como mentalmente. Ambas cosas son en realidad una sola, pero cada una responde a un aspecto diferente de la personalidad, lo cual también es cierto respecto a cada una de las otras formas de las llamadas enfermedades mentales. La creencia de que todo está en la cabeza es la gran ilusión de nuestro tiempo, ignorando la realidad de que la vida en todas sus manifestaciones es un fenómeno físico. El término apropiado para describir los desórdenes de la personalidad es enfermedad emocional. La palabra emoción connota movimiento y por lo tanto tiene una implicación física y mental. El movimiento se da en el nivel físico, pero la percepción ocurre en la esfera mental. Una perturbación emocional implica ambos niveles de la personalidad. Y como es el espíritu el que mueve a la persona, el espíritu está también involucrado en todo conflicto emocional. El individuo deprimido sufre una depresión de su espíritu. Si deseamos evitar la ilusión de que todo está en la cabeza, tenemos que reconocer que la verdadera espiritualidad tiene una base física o biológica. De modo similar, tenemos que distinguir entre fe y creencia. Creer es el resultado de una actividad mental, pero la fe está arraigada en los profundos procesos biológicos del cuerpo. No comprenderemos la verdadera naturaleza de la fe a menos que estudiemos estos procesos en los hombres y mujeres que tienen fe y en aquellos que no la tienen. La persona deprimida es una persona que ha perdido su fe. ¿Cómo y por qué la perdió? Será el tema principal de este audiolibro. A través de este análisis llegaremos a una comprensión de las bases biológicas del sentido de la realidad y del sentimiento de fe. Es imposible exagerar la importancia de esta cuestión, porque la pérdida de fe es el problema clave del hombre moderno. ¿Por qué nos deprimimos? Depresión e irrealidad. La depresión ha llegado a ser tan común que incluso un psiquiatra la describe como una reacción perfectamente normal, con tal que por supuesto no interfieran las tareas diarias. Pero aunque se considere normal en el sentido estadístico, de que el comportamiento y el sentir de la mayoría de la gente son así, no cabe decir que sea un estado saludable. De acuerdo con esta definición de normalidad, una tendencia esquizoide, con sus correspondientes sentimientos de alienación y desapego, también sería normal cuando afectara a la mayoría de la gente, con tal que no fuese tan grave que obligara a la gente a hospitalizarse. Lo mismo se podría decir de la miopía y los dolores de espalda, cuya incidencia hoy es tan alta que estadísticamente podría considerarse como la condición normal del hombre moderno. Teniendo en cuenta que no todo el mundo se deprime, ni es esquizoide, ni tiene miopía o dolores de espalda, ¿vamos a considerar a estos individuos como anormales? ¿O son ellos las personas realmente normales, dado el gran número que en mayor o menor medida sufren patologías psicológicas y físicas? En realidad no podemos esperar que un ser humano esté siempre alegre, ni siquiera los niños, más cercanos a esta emoción por naturaleza, están continuamente alegres. Pero el hecho de que solo ocasionalmente alcancemos altas cotas de alegría no explica la depresión.
La condición mínima de un funcionamiento normalmente sano es el sentirse bien. Una persona sana se siente bien la mayor parte del tiempo en las cosas que hace, sus relaciones, su trabajo, su descanso y sus movimientos. Su placer alcanza en ocasiones gran alegría e incluso puede llegar al éxtasis, y de cuando en cuando experimentará también dolor, tristeza, pesar y decepción. Sin embargo, no llegará a deprimirse. Para entender esta diferencia, vamos a comparar una persona con un violín. Cuando las cuerdas están bien afinadas, vibran y emiten sonidos. Uno entonces puede tocar una canción alegre o triste, un canto fúnebre o una oda de gozo. Pero si las cuerdas no están bien afinadas, el resultado será una cacofonía. Si están flojas y sin tono, no darán ningún sonido. El instrumento está muerto, incapaz de responder. Esa es la condición de la persona deprimida, que es incapaz de responder. La incapacidad para responder es lo que distingue la situación del deprimido de cualquier otra condición emocional. La persona descorazonada recupera la fe y la esperanza al cambiar la situación. Una persona hundida se levantará de nuevo cuando la causa que lo ha producido desaparezca. Una persona triste se alegrará ante la expectativa de placer, pero nada es capaz de evocar una respuesta en la persona deprimida. La perspectiva de placer o de pasarlo bien solo servirá a menudo para ahondar su depresión. En casos de depresión grave, la pérdida de respuesta frente al mundo es claramente evidente. Una persona gravemente deprimida puede sentarse en una silla y estar con la mirada perdida durante horas y horas. Puede pasarse en la cama gran parte del día, incapaz de encontrar energía para integrarse a la corriente de la vida. Pero la mayoría de los casos no son tan graves. La mayoría de las personas tiran para adelante, pero a menudo con adusta determinación y con la rigidez característica de una máquina. La severidad, rigidez y oscuridad de su vida interior se manifiestan claramente en sus cuerpos y se refleja directamente en sus vidas. La persona deprimida vive en función del pasado, con la correspondiente negación del presente. Claro está que la persona deprimida no se da cuenta de que vive en el pasado, porque también está viviendo en el futuro. Un futuro tan irreal en relación al presente como lo era el pasado mismo. Cuando una persona ha experimentado una pérdida o trauma en su infancia que ha socavado sus sentimientos de seguridad y autoaceptación, proyectará en su imagen del futuro la exigencia de que invierta su experiencia pasada. El individuo que de niño experimentó una sensación de rechazo se representará un futuro lleno de aceptación y aprobación prometedoras. Si de niño luchó contra una sensación de desamparo e impotencia, su mente compensará este impulso a su ego con una imagen del futuro en la que se sienta poderoso y dominante. La mente, en sus fantasías y elucubraciones, intenta invertir una realidad desfavorable e inaceptable a base de crear imágenes que ensalcen al individuo e hinchen su ego. Si una parte importante de la energía de la persona se centra en estas imágenes y sueños, perderá de vista que su origen está en esa experiencia infantil y sacrificará el presente en aras de su cumplimiento. Estas imágenes son metas irreales y su realización es un objetivo inalcanzable. Cada uno de los pacientes deprimidos se han comprometido con un futuro irreal. La realidad de la persona deprimida se manifiesta claramente en el grado en que ha perdido contacto con su cuerpo. Hay una carencia de autopercepción. No se ve a sí mismo tal como es, ya que su mente está centrada en una imagen irreal. No se da cuenta de las limitaciones impuestas por sus rigideces musculares.
pero estas limitaciones son las responsables de que no pueda realizarse como persona en el presente. No siente las perturbaciones en su funcionamiento corporal, ni su menor motilidad y respiración inhibida, ya que se identifica con su ego, su voluntad y su imaginación. La vida de su cuerpo, que es la vida en el presente, se descarta como irrelevante porque sus ojos están fijos en una meta futura que considera la única importante. La búsqueda de la ilusión. Hoy día hay tanta gente que persigue metas irreales, sin relación directa con sus necesidades básicas como seres humanos, que la depresión es algo casi normal. Todo el mundo necesita amar y necesita sentir que su amor es aceptado y en cierta medida correspondido. El amor y la estima nos relacionan con el mundo y nos dan la sensación de pertenecer a la vida. Ser amados es importante en la medida en que facilita la expresión activa de nuestro propio amor. La gente no se deprime cuando ama. A través del amor uno se expresa y afirma su ser e identidad. La autoexpresión, la expresión del self, es otra necesidad básica de todos los seres humanos y de todas las criaturas. La necesidad de autoexpresión subyace en toda actividad creativa y es fuente de nuestro mayor placer. Lo importante aquí es reconocer que en un individuo deprimido la autoexpresión está muy limitada, por no decir bloqueada. En mucha gente se limita a una pequeña área de sus vidas, generalmente a su trabajo o negocio, e incluso en esta área reducida la autoexpresión se restringe cuando la persona trabaja compulsiva o mecánicamente. El self se experimenta a través de la autoexpresión y se desvanece cuando las vías de autoexpresión están cerradas. El self es fundamentalmente un fenómeno corporal. En consecuencia, la autoexpresión, la expresión del self, de sí mismo, significa la expresión de sentimientos. El sentimiento más profundo es el amor, aunque todos los sentimientos son partes del sí mismo, del self, y pueden ser apropiadamente expresados por la persona sana. De hecho, la amplitud de sentimientos que una persona puede expresar determina la amplitud de su personalidad. Es bien sabido que la persona deprimida está encerrada en sí misma y que el activar cualquier sentimiento, tal como tristeza o rabia, que se pueden expresar con gritos o golpes, tiene un efecto inmediato y positivo sobre su estado depresivo. Las vías a través de las cuales se expresan los sentimientos son la voz, el movimiento corporal y los ojos. Cuando los ojos están apagados, la voz es monótona y la motilidad está reducida. Estas vías se cierran y la persona se halla en un estado depresivo. Otra necesidad básica para todos los individuos es la libertad. Sin ella es imposible la autoexpresión. Pero no nos referimos a la libertad política. Uno desea ser libre en todas las situaciones de la vida, en casa, en la escuela, como empleado, en sus relaciones. No es libertad absoluta lo que se busca, sino libertad para expresarse uno mismo, para tener voz en la regulación de los propios asuntos. Toda sociedad humana impone ciertas restricciones a la libertad individual en aras de la cohesión social, y estas restricciones pueden ser aceptadas siempre y cuando no restrinjan excesivamente el derecho de autoexpresión. Hay, sin embargo, prisiones interiores, además de las exteriores. Estas barreras interiores a la autoexpresión son a menudo más poderosas que las leyes o las restricciones forzosas a la hora de limitar la capacidad de expresión de una persona. Y como a menudo son inconscientes o están racionalizadas, la persona se halla mucho más encerrada en ellas que si se tratara de fuerzas externas.
La persona deprimida está presa por las barreras inconscientes del se debería y no se debería, que la aíslan, la limitan y pueden incluso aplastar su espíritu. Mientras vive en esta prisión, la persona devana fantasías de libertad, trama planes para su fuga y sueña un mundo en que la vida será diferente. Estos sueños, como todas las fantasías, le sirven para mantener su espíritu, pero también le impiden confrontar de una manera realista las fuerzas internas que le atan. Antes o después se derrumba la ilusión, el sueño se desvanece, el plan falla y se encuentra cara a cara con la realidad. Cuando esto sucede, el individuo se deprime y se siente desesperado. Cuando perseguimos ilusiones, nos proponemos metas poco realistas, creyendo que si las lográramos, automáticamente nos liberarían, restablecerían nuestra capacidad de autoexpresión y nos harían capaces de amar. Lo que es irreal no es la meta, sino la recompensa que se supone sigue este logro. Entre las metas que muchos de nosotros seguimos tan implacablemente están las riquezas, el éxito y la fama. En nuestra civilización hay toda una mística en torno al enriquecerse. Dividimos a la gente entre los que tienen y los que no tienen. Creemos que los ricos son los privilegiados que poseen los medios para satisfacer sus deseos y en consecuencia para realizarse. Desgraciadamente esto no funciona para todo el mundo. Tanto se deprime el rico como el pobre. El dinero no da las satisfacciones internas que son las que hacen que la vida merezca la pena vivirse. En muchos casos la tendencia a ganar dinero desvía la energía de actividades más creativas y autoexpresivas, con lo cual el espíritu se empobrece. El éxito y la fama pertenecen a otro orden de cosas. La tendencia hacia el éxito y la fama se basa en la ilusión de que no solo incrementará nuestra autoestima, sino que además lograremos esa aceptación y aprobación de los demás que parece que necesitamos. Es cierto que el éxito y la fama aumentan nuestra autoestima e incrementan nuestro prestigio en la comunidad, pero estos logros aparentes contribuyen bien poco a la persona interior. Muchos triunfadores se han suicidado en la cumbre del éxito. Nadie ha encontrado verdadero amor a través de la fama, y muy pocos han superado la sensación interna de soledad gracias a ella. Por muy fuerte que sea el aplauso o estruendosa la aclamación de las multitudes, no llegan al corazón. A pesar de que estas son las metas que glorifica la sociedad de masas, la verdadera vida se vive en un nivel mucho más personal. Por lo tanto, se puede definir como meta irreal aquella que conlleva expectativas poco realistas. El verdadero objetivo que hay tras la lucha por el dinero, el éxito, la fama es la autoaceptación, la autoestima y la autoexpresión. El ser pobre, un fracasado o un desconocido es para mucha gente ser un don nadie, y por tanto no ser merecedor de amor y ser incapaz de amar. Pero quien crea que la riqueza, el éxito o la fama pueden convertir a un don nadie en alguien es víctima de una ilusión. La persona que triunfa puede parecer que es alguien, porque está rodeado de signos externos de importancia, ropas, coches, casa, celebridad. Puede que dé la imagen de ser alguien, pero las imágenes son un fenómeno superficial, que a menudo tiene muy poco que ver con la vida interior. De hecho, cuando una persona tiene que proyectar la imagen de ser alguien, indica que en su interior se siente un don nadie. Este sentimiento es el resultado de la disociación entre el yo y el cuerpo. La persona se identifica con su yo y niega la importancia de su cuerpo. Es más, no tiene cuerpo. La pérdida de sensación del cuerpo, que equivale a sentirse un don nadie, obliga a sustituir la realidad del cuerpo por imágenes basadas en la posición social, política o económica.
Si queremos encontrar a la verdadera persona tras la fachada de su conducta social, tenemos que mirar a su cuerpo, sentir sus sentimientos y entender sus relaciones. Sus ojos nos dirán si puede amar, su cara nos dirá si es autoexpresivo y sus movimientos nos revelarán el grado de libertad interior. Cuando estamos en contacto con un cuerpo vivo y vibrante, sentimos inmediatamente que estamos en presencia de alguien, sin tener en cuenta su posición social. A pesar de lo que se nos ha enseñado, la vida se vive realmente en este nivel personal, donde un cuerpo se relaciona con otro o con su entorno natural. Todo lo demás es pura tramoya. Y si confundimos el teatro con el drama de la vida, estamos en realidad bajo el dominio de una ilusión. Una meta ilusoria exige una manera de ser, aprobada, porque detrás de esa meta está la necesidad de aceptación. La meta se fija inicialmente durante la infancia, con el deseo de aceptación de los padres, transferido más tarde a los demás. Veamos un ejemplo de este problema con la historia clínica de una mujer joven que consultó porque tenía una grave depresión originada a raíz de la ruptura de su matrimonio. Había descubierto que su marido mantenía relaciones con otra mujer y eso le produjo una gran conmoción. Era una mujer moderna y sofisticada y consciente de que estas cosas sucedían con frecuencia. Además, la relación entre marido y mujer era conflictiva. El marido no ganaba suficiente dinero y la paciente tenía que ingeniárselas para mantener una casa confortable para él y para el niño. El matrimonio tenía problemas sexuales. La paciente, Selma, nunca había alcanzado el clímax durante el acto sexual. ¿Estaba Selma deprimida porque había perdido el amor de su marido? Es difícil valorar cuánto amor hay entre dos personas, pero a medida que uno va trabajando, se da cuenta de que ella no sufría excesivamente por esa pérdida. Estaba sola, pero la soledad no es el equivalente de la depresión. Y además tenía que ocuparse de su hijo y de su casa. Lo que la había hundido era el no haber previsto que podía ser engañada y el ser tan vulnerable a la decepción. Sufría de una verdadera pérdida de autoestima. Hasta entonces se había considerado superior a su marido en muchos aspectos. Se creía más inteligente, más sensible y más realista. Sentía que él la necesitaba y que ella podía ayudarle, fomentando su ambición, a alcanzar el éxito. Se veía como una fuerza inspiradora, como director y manager de sus asuntos. No es difícil adivinar por qué Selma se quedó tan hundida, funcionando como funcionaba y teniendo la imagen de sí misma que tenía. No podía concebir que a su marido le trajera otra mujer, ya que se veía como la mujer que cualquier hombre podría desear, la esposa perfecta. Esta inflada autoimagen se deshinchó repentinamente por la decepción. Su ego se desplomó y Selma cayó en la depresión. La meta irreal que Selma perseguía era una relación en la que se sintiera completamente segura, porque la otra persona ni siquiera pudiera soñar en vivir sin ella. La necesidad de una seguridad tan absoluta denota la presencia de una inseguridad personal interna que se puso de relieve durante el tratamiento. Sus padres se habían divorciado cuando ella era joven y la pérdida de la relación con su padre la había herido profundamente. En su juventud hubo otras carencias emocionales que conformaron su personalidad, creándole una necesidad excesiva de seguridad. Pero Selma no se daba cuenta de ello e incluso lo había transferido a su marido. Era él quien necesitaba seguridad. Ella le sostendría y le daría su apoyo con una dedicación incondicional a sus intereses. Las metas irreales a las que Selma había consagrado sus energías eran las de ser una perfecta esposa y madre.
y obtener así el amor constante e incondicional que de niña se le había negado. Una meta era interna, la otra externa, pero ambas imposibles de conseguir. El luchar por conseguir la perfección y acaba siendo autodestructivo, solo sirve para ver la imperfección de la otra persona. En la actitud de Selma hacia su marido se puede detectar una nota de desprecio y cabe sospechar una hostilidad subyacente hacia él, sentimientos amargos y negativos que tenía contra él. La búsqueda de un amor inquebrantable también es autodestructivo. Lo que Selma buscaba era algo más que el compromiso de un marido a compartir su vida con una mujer. Quería que la admirara y necesitara de tal modo que estuviese encadenado a ella. Pero nadie quiere estar encadenado porque supone una limitación de la libertad individual. El marido de Selma solo podía reaccionar a esta exigencia encubierta con un resentimiento latente y una rebelión, que finalmente le impulsaron hacia otra mujer. La cantidad de energía y esfuerzo que Selma había invertido para intentar satisfacer sus metas irreales era enorme. Comenzó antes de su adolescencia y únicamente terminó con su derrumbamiento. Para pedir que se detenga el insensato gasto de energía y dar tiempo para recuperarse. Aunque una depresión es patológica, también es un fenómeno recuperativo. El derrumbamiento es como la vuelta a un estado infantil, y con el tiempo la mayoría de la gente se recupera espontáneamente. La recuperación, por desgracia, no es permanente. Tan pronto como recobra la energía la persona antes deprimida, reanuda su esfuerzo por satisfacer su sueño. Este rebote desde la depresión es a veces tan brusco e incontrolable que la persona sube tanto hacia arriba como abajo había estado antes. Estos bruscos cambios de ánimo que oscilan entre la depresión y la euforia, e incluso la manía, presagian la inevitabilidad de una nueva reacción depresiva. La euforia se debe a la exagerada presunción de que esta vez todo será distinto, de la misma forma que un alcohólico jura que no beberá ni una gota más, cosa que nunca ocurre. Mientras persista una meta ilusoria en el inconsciente y dirija la conducta, la depresión será inevitable. Si la depresión es tan común hoy día, es por la irrealidad en que transcurre buena parte de nuestras vidas, por la energía que se dedica a la persecución de metas irreales. Somos como especuladores en bolsa, planeando beneficios de acciones cuyos dividendos nunca llegaremos a disfrutar. Esta inversión en valores que están fuera de nosotros como seres humanos infla artificialmente su valor real. Una casa mayor, un coche más nuevo, más electrodomésticos, etc., tienen cierta medida de valor positivo, ya que contribuyen de alguna manera al placer de la vida. Pero si consideramos estas cosas como una medida de nuestro valor personal, si esperamos que poseerlas llenará el vacío de nuestras vidas, estamos montando el escenario para una inevitable deflación que de seguro nos deprimirá, igual que se deprime el especulador cuando la fiebre especuladora remite y el mercado quiebra. Estamos expuestos a deprimirnos cuando buscamos fuentes externas a nosotros mismos para realizarnos. Si pensamos que el tener todos los adelantos materiales que posee el vecino nos va a hacer más personas, a reconciliarnos más con nosotros mismos y a ser más autoexpresivos, nos veremos lamentablemente desilusionados. Y cuando llega la desilusión nos deprimiremos, puesto que esta actitud es hoy día la de muchas personas. Suponemos que veremos aumentar la incidencia de la depresión y del suicidio.